Bueno, buenos días a todos. Yo soy Selene Petrovich, residente de segundo año del Servicio de Cardiología. Y hoy, continuando con el módulo de síndrome coronario, vamos a hablar sobre diagnóstico de infarto, curvas enzimáticas, los cuidados prehospitalarios que hay que tener, las logísticas de derivación y los tiempos y definiciones. Para hacer un breve repaso sobre la clase que dio ayer el doctor Bassi, sabemos que el infarto, la definición de infarto es un daño miocárdico asociado a evidencia clínica de isquemia aguda con detección de biomarcadores, específicamente de troponina, con un valor por encima del percentil 99. Y todo esto tiene que estar asociado a alguna de las siguientes características, o que presente síntomas de isquemia, o que presente cambios isquémicos en el electrocardiograma, aparición de ondas Q patológicas, o evidencia por imágenes de etiología compatible con isquemia, como bien mostró ayer un video con trastornos de la motilidad en el ecocardiograma, o identificación de un trombo coronario, ya sea por un cateterismo o por una autopsia. Bien. Como todo diagnóstico, va a empezar con la anamnesis, y sabemos que digamos, el dolor característico, el dolor típico que nosotros llamamos, es un dolor precordial de tipo opresivo que puede durar minutos, que generalmente se desencadena con el ejercicio, que se dé con el reposo o con la administración de vasodilatadores, que puede estar irradiado a cuello, miembro superior izquierdo, pero no tenemos que olvidarnos que en mujeres, en pacientes añosos o en pacientes que presenten patologías crónicas como enfermedad renal crónica, este dolor puede ser atípico, ¿sí? Puede presentarse como epigastralgia, puede presentarse como disnea inclusive, o a veces puede ser asintomático. Y también, después de la anamnesis, vamos a realizar el examen físico, ¿sí? Detallado. Generalmente los pacientes presentan un examen físico que no presenta que tiene particularidades, ¿sí? Pero de presentar alguna particularidad, estos pacientes pueden debutar con un soplo nuevo, ¿sí? Signos de insuficiencia cardíaca, o directamente, en el peor de los casos, concurrir con inestabilidad hemodinámica. Dentro de los métodos diagnósticos de los cuales nos vamos a valer para complementar nuestro examen físico y nuestra anamnesis, obviamente el electrocardiograma, ¿sí? Que lo tenemos que realizar dentro de los primeros 10 minutos de la llegada del paciente a cualquier centro médico, o lo que se denominaría el primer contacto médico, ¿sí? Ya sea o un hospital o en la ambulancia. Y eso ya nos va a dividir a nuestros pacientes en dos grandes síndromes: el síndrome coronario agudo con elevación del ST y el síndrome coronario agudo sin elevación del ST. ¿Qué va a caracterizar a los pacientes que presenten elevación del segmento ST? ¿Sí? Sabemos que lo principal que vamos a encontrar es en el electrocardiograma una elevación de este segmento medida desde el punto J. Recordemos que estos valores, que están acá abajo en milímetros, están en una derivación estándar de 0,1 milivol, lo que equivale a 1 milímetro, ¿sí? En altura. Entonces, si nosotros tenemos un electrocardiograma que presenta en hombres menores de 40 años más de 2,5 milímetros de desviación ascendente del punto J, en las derivaciones B2 o B3, o más de 2 milímetros en hombres mayores de 40 años, o mayor a 1,5 milímetros en mujeres, en dos derivaciones contiguas, ya podemos hablar de que el paciente presenta un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Y bien 1 milímetro en el resto de las derivaciones también puedo hacer el diagnóstico. Y es de buena práctica en los pacientes que presentan infradesnivel del segmento ST en las derivaciones de B1 a B3, realizar lo que nosotros llamamos las derivaciones posteriores, que son B7 a B9, y en los pacientes que presentan isquemia en la cara inferior, realizar las derivaciones derechas para corroborar el compromiso del ventrículo derecho, ¿sí? B3R, B4R. Ahora bien, ¿qué pasa con los pacientes que no presentan estas características en el electrocardiograma del ingreso? Pueden presentarse con un infradesnivel del ST, sí, que es el punto J, digamos, descenso del punto J más de 1 milímetro en dos o más derivaciones contiguas, y ahí, digamos, de esta manera, asociado, no nos olvidemos de la clínica y el examen físico, podríamos llegar a encasillar a los pacientes en el diagnóstico de un síndrome coronario sin elevación del ST. Pero no tenemos que olvidarnos que más de un tercio de los pacientes
presentan electrocardiogramas normales. Entonces ahí es donde nosotros nos vamos a valer de los biomarcadores. Y dentro de los biomarcadores, de preferencia la troponina, ¿sí? Que sabemos que es una proteína que conforma el aparato contráctil actina de miocina, que es exclusiva del miocardio, ¿sí? Y que producido un evento, digamos, un evento isquémico, un compromiso del miocardio, va a presentar una liberación gradual, que generalmente esa liberación va de 4 a 10 días, ¿sí? Independientemente de que la vida media de la troponina sea corta, ¿sí? Dura aproximadamente 2 horas en sangre, la lisis, o no la lisis, sino el compromiso miocárdico lleva a una liberación que puede durar varios días. Entonces, para hacer diagnóstico de síndrome coronario agudo, como bien dijo el doctor Bassi ayer, necesitamos un valor por encima del percentilo 99 de este biomarcador. Si bien hay varias maneras de dosar digamos, hay varios métodos por los cuales dosar troponinas, tenemos las troponinas estándar, que son troponina T y troponina I, lo que recomiendan las guías es el uso de la troponina ultrasensible, así que se va a detectar a partir de la primera hora de iniciado el evento isquémico. ¿Y por qué recomiendan la troponina ultrasensible sobre las otras troponinas? Por un lado, porque tiene la capacidad de detectar, digamos, tiene mayor valor predictivo, no, tiene, digamos, detecta mayores verdaderos positivos, ¿sí? Y menos falsos negativos, y a su vez también los detecta de manera más precoz, ¿sí? Estos son dos gráficos sacados de la guía de la Sociedad Europea de Cardiología. Ahora bien, ¿qué pasa con las troponinas? ¿Sí? Las troponinas elevadas reflejan necrosis de miocardio, pero ayer también lo dijo el doctor Bassi, digamos, no nos dicen qué mecanismo fisiopatológico es el que está llevando al miocardio a su necrosis. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que la troponina elevada sola no hace el diagnóstico de infarto, ¿sí? Esto es la elevación de troponina con un contexto clínico adecuado. ¿Por qué? Porque tenemos causas, algunas cardíacas, otras extracardíacas, que nos pueden llevar al aumento de la troponina, ¿sí? Algunas causas agudas, no sé si ven mi cursor, pero tenemos causas agudas, y dentro de las cuales está la isquemia miocárdica por accidente de placa, por ejemplo, pero después tenemos otras causas crónicas que, si bien muchas tienen, digamos, son patologías cardíacas de base, hay muchas otras que no son enfermedades sistémicas, ¿sí? Pacientes HIV, pacientes enfermos renales crónicos, pacientes sépticos, ¿sí? O pacientes en mal estado general. Bien, ahora, ¿qué pasa con estos pacientes? En los cuales nosotros hacemos el electrocardiograma antes de los 10 minutos y evidenciamos el supradesnivel del segmento ST. Yo tenía un docente en patología que nos decía que el tiempo es miocardio, el tiempo es igual al miocardio. Y un poco por esto, ¿sí? Porque a partir de los 20-40 minutos, nosotros ya, digamos, el paciente que está isquémico empieza a tener cambios irreversibles, que por más que nosotros establezcamos un tratamiento apropiado, lo va a llevar muchas veces digamos, al primero que empeora su pronóstico, y después puede empeorar digamos, su progreso. Entonces, hay dos cosas muy importantes a tener en cuenta para cambiarle el pronóstico al paciente, que son, por un lado, los cuidados prehospitalarios, y por otro lado, evitar los retrasos, ¿sí? Para tratar de acortar los tiempos lo menor posible. Dentro de lo que son los cuidados prehospitalarios, ¿sí? Lo que hay que tener en cuenta es siempre mantener al paciente con control constante de signos vitales y electrocardiográfico, principalmente pensando en que puede desarrollar alguna complicación eléctrica, ¿sí? Y por otro lado, tener en cuenta estas tres cosas, tratar estas tres cosas en el caso de que aparezcan: el dolor, la disnea y la ansiedad. En cuanto al dolor, sabemos que aumenta el tono simpático, ¿sí? Eso lleva a mayor vasoconstricción y aumento de frecuencia cardíaca, un aumento del gasto en un miocardio que está isquémico, y obviamente puede agravar el cuadro, ¿sí? Entonces, lo que se recomienda es, de presentar dolor, administrar opioides intravenosos, dentro de los cuales el de elección es la morfina. En cuanto a la disnea, ¿sí? Hay trabajos que evidencian que la hiperoxemia, o sea, administrar oxígeno cuando no es necesario, puede agravar el cuadro isquémico. Por lo tanto,
solo se debe administrar oxígeno cuando el paciente presenta una saturación por oximetría de pulso menor al 90% o una presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio. Y si bien nosotros tratamos el dolor y tratamos la disnea y el paciente continúa ansioso, ¿sí? Habría que evaluar la posibilidad o la necesidad de administrar tranquilizantes suaves. Según las guías, lo recomendado son las benzodiazepinas. Bien, pero lo más importante fuera de estas cosas, obviamente que no deja de ser menos importante tener monitorizado al paciente, cuando nosotros tenemos el primer contacto con el paciente con un síndrome con elevación del ST, hay que establecer inmediatamente la estrategia, ¿sí? Con el objetivo justamente de evitar los retrasos. Digamos, nosotros vamos a partir de una base de que el paciente comienza con sus síntomas, o sea, comienza con isquemia, ¿sí? Y todo el tiempo transcurrido, hasta que nosotros revascularizamos, por cualquiera sean los mecanismos, al paciente, eso se va a llamar tiempo total de isquemia. Ese tiempo total de isquemia va a estar comprendido primero por el retraso inherente al paciente, ¿sí? Que eso es, o lo que el paciente tarde en avisar a la emergencia, y que la emergencia tarde en llegar al contacto con el paciente, o lo que el paciente demore trasladándose por sus propios medios a un centro de emergencias, a un hospital. Y después, para el retraso que, digamos, es inherente al paciente, tenemos el retraso del sistema, y eso ya nos abarca a nosotros, ¿sí? ¿Cuáles son los retrasos que presenta el sistema? Y esto es muy importante porque el retraso del sistema habla también de la calidad de atención, ¿sí? Nosotros nos paramos acá. Nosotros tenemos el primer contacto médico con el paciente, ya sea en una ambulancia o en cualquiera de los centros. Sabemos que cuando viene un paciente con dolor precordial, que ya lo nombré anteriormente, tenemos que realizar un electrocardiograma dentro de los primeros 10 minutos. Entonces, nosotros ya, con las características que les mencioné, hacemos el diagnóstico de un síndrome coronario agudo con elevación del ST. Entonces, si nosotros estamos en un centro que cuenta con hemodinamia, lo que podemos hacer es revascularizar al paciente. Obviamente siempre se va a preferir hacer un tratamiento, digamos, una angioplastía, un cateterismo, antes de la administración de fibrinolíticos. Pero bueno, por eso, si nosotros estamos en un centro con hemodinamia, vamos a tratar de reperfundir al paciente mediante una angioplastía. Entonces, de acá surge el primer concepto que tenemos que llevarnos, que es el tiempo puerta-balón, que es el tiempo que transcurre desde que nosotros hacemos el diagnóstico de infarto, que tenemos al paciente en la mesa de hemodinamia y pasamos la cuerda de piano, ¿sí? Para poder hacer la cinecoronariografía y eventualmente poner un stent. Entonces, ese tiempo puerta-balón, estando en un centro con hemodinamia, no tiene que superar los 60 minutos. Ahora, si nosotros estamos en un centro sin hemodinamia, estamos acá, ¿sí? Lo primero que tenemos que plantearnos es si podemos derivar al paciente dentro de los próximos 120 minutos a un centro que cuente con hemodinamia. Si nosotros podemos hacer eso, lo vamos a derivar, siempre tratando de que el tiempo puerta-balón sea menor a 90 minutos. Ahora, si nosotros no podemos derivar al paciente a un centro de hemodinamia dentro de las 2 horas siguientes, lo que vamos a hacer es pasarle fibrinolíticos. Y hacer infusión de fibrinolíticos, que eso ya lo vamos a ver cómo se hace en la próxima clase. Ahora, cuando nosotros tomamos la decisión de pasar fibrinolíticos al paciente, entramos en otro concepto que es el tiempo puerta-aguja, que es el tiempo que transcurre entre que nosotros hacemos el diagnóstico de infarto y empezamos la infusión de fibrinolíticos. Y ese tiempo puerta-aguja no puede superar los 10 minutos. En el caso de que nuestros pacientes tengan contraindicado la infusión de fibrinolíticos, sí o sí, independientemente del tiempo que nosotros nos lleve trasladar al paciente a un centro con hemodinamia, lo vamos a tener que trasladar. Si bien nosotros vamos a reperfundir, vamos a pasarle fibrinolíticos a nuestros pacientes porque no podemos derivarlo a un centro dentro de los 120 minutos, ya de todas maneras vamos a seguir con nuestra estrategia tratando de llevar al paciente a un centro en donde de alguna forma u otra, en la proximidad o
esperando un poco más de tiempo, podamos hacerle un cateterismo y ver específicamente cuáles son las lesiones que presenta, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero que quede como concepto es que, independientemente de que nosotros derivemos, digamos, le pasemos fibrinolíticos a nuestro paciente, vamos a planificar derivarlo a un centro que cuente con hemodinamia, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien, digamos, nuestro paciente cumple con criterios de reperfusión positivos, que eso ya los van a nombrar en otra clase, de todas maneras se va a terminar haciendo digamos, un cateterismo y probablemente una angioplastía, ¿sí? Y de la misma forma, si no cumple con criterios de revascularización, obviamente se va a hacer lo que sería una angioplastía de rescate, que eso ya lo vimos en la clase pasada. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muy bien.